Los padres del desierto nos hablan de este pecado, de la ira, y nos mencionan que la ira no agrada a Dios. Y aún más, el Abad Agatón señala que así uno resucite muertos, si tiene ira, no agrada a Dios. Entonces son expresiones muy fuertes. Otro de los padres del desierto, San Juan Clímaco, nos dice que el orgullo puede perder no solo el juicio, sino que además nos puede perder y apartar de Dios, como ocurre en la oración del publicano y del fariseo, donde este fariseo, con esos juicios temerarios, descalifica al publicano, lo desprecia, y de esa manera el Señor dice, el que sale justificado es el publicano, no el fariseo, que ora de pie, erguido, con soberbia y orgullo, pero despreciando al publicano. Te doy gracias, dice, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Yo pago el diezmo, yo doy el diezmo al templo, etc. Entonces es orgulloso. Son manifestaciones de ira fría, muy vinculados a la soberbia, al orgullo. Y por eso es que el Señor, que es misericordioso, Él nos libera de que nosotros tengamos esos juicios. Y conviene repetir y recordar algo. Nosotros podemos juzgar las conductas y los actos, pero no a las personas. En este caso de la oración del fariseo y del publicano, clara es en la parábola cómo el fariseo critica, juzga y desprecia al publicano por pecador. Y sin embargo ese pecador lo va a preceder en el reino de los cielos. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros juicios, porque el Señor sabe que nosotros no conocemos el corazón de las personas, ni siquiera nuestro propio corazón, y por eso Él es el que juzga, Él es el juez. Pero en esta etapa primera de la historia, de la salvación, cuando viene nacido de mujer, manso y humilde, viene a salvarnos, no viene a juzgarnos. Él ya vendrá en una segunda venida en su parucía como juez. Y entonces, si Él no viene a juzgar a las personas, nosotros, ¿cómo vamos a juzgar a las personas? Como aquí hay mucha confusión, yo repito, no es lo mismo juzgar los actos, los comportamientos, diríamos los pecados, que a los pecadores. Los pecadores, las personas, las criaturas humanas, todos nosotros pecadores, no somos igual que nuestros actos y que nuestros pecados. Y entonces nosotros podemos juzgar los actos, pero si es que yo juzgo los actos de una persona y no me conduce a la crítica fraterna, a la corrección, porque esa persona no lo tengo a mi alcance, esa persona yo de repente ni la conozco, porque es un personaje público, y entonces yo veo los pecados y me dedico a comentar esos pecados y a murmurar, ahora muy común en las redes sociales, entonces yo estoy cometiendo un pecado muy grave. Y esa es una forma de ira, la ira blanca, esa ira fría. Y por esa razón, apenas aparece la oportunidad, algunos de ustedes preguntaban sobre esto en los días jueves precedentes, entonces es muy común. Y ahora los medios virtuales, las redes sociales, los grupos, etcétera, hacen que eso sea muy fácil.
porque antes, bueno, uno conversaba y hablaba de estas cosas en su casa, etcétera. Pero ahora pues son decenas, cientos de personas, a veces en los grupos, a veces en las redes sociales que comentan, opinan, y a veces uno se suma. Y hay que tener mucho cuidado. Y entonces, los juicios humanos siempre acompañan a la ira, porque se produce un veredicto que me va, entre comillas, justificar, y yo me voy a creer el justiciero, el que voy a hacer justicia. Y no me voy a dar cuenta que el Señor me dice que Él es el juez, Él es el legislador. Yo no soy ni el legislador ni el juez de las personas. De otro lado, Evagrio Póntico nos dice algo que es muy fuerte. Dice que no hay nada que se parece en el ser humano tanto al demonio como el hombre con el ataque de ira. Y es que en realidad, y por eso está vínculo de estos dos pecados, la soberbia y la ira fueron los pecados que alejaron a estos espíritus intermedios que se rebelaron contra Dios. Porque en su juicio uno se eleva y corrige el juicio de Dios. Luego de la creación, nos dice el libro del Génesis, día tras día, al concluir la creación, el Señor vio lo creado y dijo, esto fue bueno. Pero cuando nosotros creemos que no es bueno, que no es amado por Dios, que Dios se ha equivocado en su creación, que hay personas que no deberían de existir, que hay personas que no van a cambiar, como se dice ahora, que hay personas tóxicas, entonces yo estoy cometiendo un pecado que es satánico. Porque de alguna manera, el Señor también nos señala en otra parte del Sermón de la Montaña, que cuando uno en el corazón juzga, habla mal de su hermano, ya lo está matando. Lo pone casi como un asesinato. Y entonces, en este tiempo que es tan común, la murmuración, y es común porque el enemigo lo alienta y las tecnologías lo permiten y lo facilitan, nosotros a veces con mucha facilidad caemos en este pecado. En esos juicios, entre comillas, a veces impersonales, anónimos, en estas redes sociales, pero también en el ámbito intrafamiliar, en esa manera de relacionarnos que no es según la voluntad de Dios, según el amor de Dios. Y entonces, cuando nosotros actuamos así y juzgamos, diríamos, nos desquiciamos, nos descaminamos, no reconocemos verdaderamente quién somos, queremos ocupar el lugar de Dios, de alguna manera consciente o inconscientemente, criticamos la obra de Dios, porque si Dios tiene paciencia con esas personas, nosotros no tenemos esa paciencia. Y nos dice ya desde el Antiguo Testamento, Dios es manso y humilde, lento a la ira, misericordioso. Nosotros tenemos que ser lentos a la ira, pero a veces somos fosforitos, a veces somos rápidos, o la vamos incubando, macerando en nuestro interior y renegando, y cada vez que aparece la oportunidad, se manifiesta de una manera muy agresiva.